Historia de la pedagogía, sección 30, segunda parte, del triunfo del cristianismo a la crisis de la segunda escolástica. 2. San Agustín. 6. El lugar de San Agustín en la patrística. 7. Vida y obra. 8. Dios y el alma. 9. El hombre. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 2. San Agustín. 6. El lugar de San Agustín en la patrística. Son muchas las razones por las cuales San Agustín ocupa un lugar especial en la patrística, de la que es innegablemente la figura central. San Agustín no solo reviste un excepcional interés histórico por el inmenso influjo que ejerció sobre la cultura y la educación posterior de todo el mundo occidental, sino que además posee tales dotes de vivacidad, profundidad y modernidad que, bajo ese punto de vista, está a la par con Platón y Aristóteles. Es uno de los máximos pensadores de la historia de la humanidad y no solo el más grande padre de la Iglesia. Pero si llegó a ser lo que fue, ello se debe a que supo plantearse con sin igual originalidad especulativa e inquebrantable fe religiosa los problemas fundamentales madurados por el cristianismo. Ya hemos visto dichos problemas claramente perfilados en Orígenes y en San Gregorio de Niza: la Trinidad, el mal y la materia, y el destino final de las almas. Orígenes había llegado como conclusión a la salvación final de todos. Gregorio había negado la realidad de la materia y con ella la más común concepción grecocristiana acerca de la existencia del mal. En este aspecto, Orígenes y Gregorio se aproximaban a la concepción estoica de la perfección de la realidad considerada como un todo, pero al hacerlo perdían de vista el profundo dramatismo de la concepción cristiana, para la cual el pecado y la perdición no tienen solo un valor provisional y pasajero. Muy divergentes eran, por el contrario, sus soluciones del problema de la Trinidad, pero tanto el uno como el otro lo habían planteado según los módulos clásicos del intelectualismo griego. La perfección absoluta de Dios implica su unidad. Por consiguiente, el Hijo no puede ser puesto verdaderamente en el mismo plano que el Padre, afirmaba Orígenes. Es justamente la perfección absoluta de Dios lo que explica su triforme existencia, respondía Gregorio, con argumentaciones que más adelante esgrimirá la herejía llamada modalismo. San Agustín abordará los tres problemas de modo absolutamente nuevo y original, habiendo intuido la inanidad de tratarlos en forma puramente conceptual y la necesidad de poner al descubierto su verdadero significado, sondeando ante todo las honduras de nuestra conciencia. Ahí sí que se plantean verdaderamente el problema de Dios uno y trino, el problema del mal y el problema de nuestro destino de salvación o perdición. De esta audaz inversión de perspectivas, la cuestión entera salía transfigurada, y de ahí surgían no solo y no tanto nuevas soluciones de carácter teológico, cuanto el descubrimiento de una nueva dimensión para toda la filosofía futura, la dimensión de la interioridad espiritual como supremo criterio de verdad y certidumbre. 7. Vida y obra. Aurelio Agustín nació en 354 en Tagaste, África romana. Su padre, Patricio, era pagano, su madre, Mónica, era cristiana, y ejerció sobre el hijo una profunda influencia. Cultivó de joven los estudios clásicos y a los 19 años fue atraído a la filosofía por el Hortensio de Cicerón. Se adhirió entonces a la secta de los maniqueos en 374. Permaneció en Cartago hasta la edad de 29 años, enseñando retórica y dedicándose a amoríos y amistades de que más tarde se arrepintió y acusó por igual. En 383 marchó a Roma para enseñar con esperanza de conquistar éxito y fortuna. Pero sus esperanzas se frustraron y al año pasó a Milán para ocupar el puesto de profesor oficial de retórica, concedido a él por el prefecto Símaco. En Milán sufrió la crisis decisiva de su existencia. De tiempo atrás abrigaba dudas sobre la verdad del maniqueísmo. Esta doctrina admitía dos principios, uno del bien y otro del mal, en perpetua lucha.
El alma del hombre era uno de los campos de esta batalla. San Agustín había entrevistado a Fausto, el más famoso maniqueo de la época, pero ni siquiera éste había logrado disipar sus dudas. Por el contrario, la lectura de los neoplatónicos lo inclinaba hacia la tesis de que el mal era una simple negación o ausencia de realidad y que, por tanto, no contradecía la infinitud de Dios. En Milán, la palabra y el ejemplo del obispo San Ambrosio y los consejos de su madre, que mientras tanto se había reunido con él, precipitaron la crisis. Agustín se hizo catecúmeno. En el otoño de 386 deja la enseñanza y se retira con reducido grupo de parientes y amigos a Casicasiaco, cerca de Milán, donde compone sus primeras obras. En 387 recibe el bautismo de manos de San Ambrosio y a partir de ese momento se le presenta claramente la misión a que debía dedicarse: difundir y defender en su patria la verdad cristiana. Pensó en regresar, pero en Ostia, mientras esperaba embarcarse, murió la madre y él permaneció todavía por algún tiempo en Roma. De vuelta en Tagaste, se ordenó sacerdote en 391. En 395 fue consagrado obispo de Hipona. Desde entonces su actividad fue incesante. El 28 de agosto de 430, San Agustín falleció cuando, desde hacía 3 meses, los vándalos de Gensérico asediaban Hipona. Los primeros escritos de San Agustín son los compuestos en Casiciaco, contra académicos, de la beatitud, del orden, soliloquios. En Roma, mientras esperaba la partida para el África, escribió de la grandeza de alma. De regreso a Tagaste compuso, entre otras obras, de la verdadera religión, que figura entre sus obras filosóficas más notables. Además, abrió la polémica contra los maniqueos, a la que dedicó muchos escritos. Consagrado obispo, enderezó la polémica por una parte contra los donatistas, sostenedores de una iglesia africana independiente y resueltamente hostil al Estado romano, y por la otra contra los pelagianos, que negaban o por lo menos limitaban la acción de la gracia divina. Estos escritos son en número muy grande. Mientras tanto, componía igualmente obras filosóficas teológicas como de la Trinidad y sobre todo La ciudad de Dios, su libro más vasto, compuesto entre 413 y 426. Hacia el año 400 compuso los 13 libros de las confesiones, que son la clave de su personalidad de pensador. Al finalizar su vida, en 427, echó con las retractaciones una mirada retrospectiva a toda su obra literaria, corrigiendo los errores y las imperfecciones dogmáticas. 8. Dios y el alma. Al empezar los soliloquios, una de sus primeras obras, San Agustín declara: quiero saber de Dios y del alma, y nada más en absoluto. Y tales son realmente los términos hacia los cuales dirige, desde el principio hasta el fin, su búsqueda. Al mundo de la naturaleza, San Agustín volvió la atención solo ocasionalmente y a propósito de problemas concernientes a la naturaleza de Dios y del alma. Pero Dios y alma no son para Agustín los objetos de dos indagaciones paralelas e independientes. Dios, en efecto, se manifiesta solo al alma, en la más recóndita intimidad del alma misma. Buscar a Dios significa recogerse en sí mismo y conocerse como lo que se es, confesarse. La actitud de la confesión, que da origen a la más famosa de las obras agustinianas, es en realidad la actitud fundamental y constante de San Agustín. No solo consiste en describir las vicisitudes de la propia vida externa e interna, sino también, y sobre todo, en resolver los problemas que surgen de la vida interior del hombre. Ahora bien, la confesión, al replegarse del alma sobre ella misma, conduce el alma a Dios, puesto que Dios es verdad. El hombre encuentra la primera verdad fundamental dentro de sí, es decir, en su alma. En efecto, se puede dudar de todo, y antes bien, como pretendían los escépticos, se debe dudar.
Pero quien duda de la verdad tiene la certeza de que duda, es decir, de que vive y piensa. O sea, que en la duda misma alcanza una certidumbre que lo sustrae a la duda y lo refiere a la realidad. El hombre no podría dudar si no tuviese en sí la verdad, que la duda misma le revela y confirma, y la verdad es Dios. De ahí la famosa admonición de San Agustín: no salgas de ti, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad, y si encuentras mudable tu naturaleza, trasciéndete también a ti mismo. La verdad está en el hombre, pero no es el hombre. Se halla por encima del hombre, quien para encontrarla debe trascenderse a sí mismo. Por tanto, la verdad no es ni siquiera la razón humana, sino la ley de la razón, es decir, el criterio de que la razón se sirve para juzgar las cosas. Si la razón es superior a las cosas de las cuales juzga, la ley de la razón es superior a la razón misma. Así como el juez humano puede juzgarlo todo menos la ley misma sobre la base de la cual juzga, así la razón, que todo lo juzga, no puede juzgar la verdad, que es la ley de todos y cada uno de sus juicios. Se ha dicho que esta verdad es Dios mismo. Más exactamente, es Dios como logos o verbo, es decir, es Cristo, Hijo de Dios. El Padre es el ser, el Espíritu Santo es el amor. Dios es ser, verdad y amor. 9. El hombre. Por su misma naturaleza, el hombre está ligado a Dios, dice San Agustín. Si fuéramos animales, podríamos amar solo la vida carnal. Si fuéramos árboles, podríamos amar solo lo que no tiene movimiento ni sensibilidad. Pero somos hombres, creados a imagen de Dios, y por lo tanto podemos amar la verdadera eternidad, la verdad eterna, el eterno y verdadero amor. El que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios significa que sus actividades fundamentales corresponden a las personas divinas. Memoria, inteligencia y voluntad, las tres facultades del hombre, corresponden a las tres personas de la Trinidad divina, y así como éstas constituyen una sola sustancia, así las tres facultades constituyen un alma única. Pero de la misma forma como el hombre puede buscar y amar a Dios, puede también alejarse de él. Pero como Dios es el ser, la verdad y el amor, el hombre que se aleja de él, aleja de sí estas tres cosas y cae en el pecado. Por tanto, al hombre se le presenta continuamente la siguiente alternativa: vivir según la carne y debilitar o romper la propia relación con Dios, cayendo en el pecado, o vivir según el Espíritu, afianzando la propia relación con Dios, y prepararse a participar en su misma eternidad. La propia elección no es una verdadera elección, sino más bien la renuncia a elegir. Esta renuncia es la verdadera causa del pecado, y por eso no es una causa positiva, sino negativa. Es una falla de la voluntad, una defección, una huera soberbia. En vano se buscará la causa eficiente de la voluntad perversa. No existe. La voluntad perversa solo tiene una causa deficiente. En la ciudad de Dios, San Agustín, ante las catástrofes que afligen a la romanidad tardía, como el saqueo de Roma por los godos de Alarico, en 410, busca una explicación de las vicisitudes históricas y la encuentra justamente en su teoría del mal y del pecado. El amor de sí mismos, que mueve a los hombres y sobre el cual se funde el Estado o ciudad terrena, no es un mal en sí, pero se convierte en un mal e implica la ruina cuando lleva su osadía hasta el desprecio de Dios. Por el contrario, quien respeta la jerarquía de los valores y sabe llevar el amor de Dios hasta el desprecio de sí, se convierte por ello en ciudadano de la ciudad de Dios, la comunión ideal de los buenos, es decir, de los participantes de la gracia divina. En efecto, si el hombre recibe de Dios todas sus posibilidades naturales, verdaderamente no puede hacer nada en el campo de la verdad. Y no es con la ayuda de Dios, y el vicis no es con la ayuda de Dios, le ofrece gratuitamente, es decir, con la gracia. San Agustín sostiene este punto sobre todo en su polémica con Pelagio, monje bretón, que había sostenido la capacidad del hombre de obrar virtuosamente y por tanto de salvarse incluso sin asistencia de la gracia divina.
Pelagio considera que ni siquiera el pecado original había debilitado radicalmente la libertad propia del hombre y por tanto su capacidad de obrar el bien. A este propósito, San Agustín afirmaba, por el contrario, que con Adán y en Adán, la humanidad entera habría pecado convirtiéndose en una sola masa condenada, de la cual ningún miembro podía sustraerse al justo castigo si no era por la misericordia y la gracia divina. Por lo tanto, reconocía que Dios predestina a la salvación solo a ciertos hombres, mientras condena a todos los demás. Consecuencia harto rigurosa que la misma Iglesia Católica mitigó posteriormente. Sin embargo, el principio afirmado a este propósito por San Agustín es el de la no oposición, antes bien, de la coincidencia entre la libertad humana y la gracia de Dios, en la voluntad del hombre de ser libre, de adquirir y merecer la libertad definitiva propia de los santos, que consiste en no poder pecar. Está ya en acto la gracia de Dios, porque esa libertad es ya el fruto de una relación del hombre con el ser, con la verdad y con el amor, o sea, con Dios.